que se sumen a este conversatorio que esta vez versará sobre el tema, un análisis comparado de las pensiones tanto en Argentina como en Chile. En nombre del director general del Instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, y del subdirector de Internacionales, Rafael Rodríguez Sevilla, les damos la bienvenida. Parece que hay personas que se van a ir sumando poco a poco, pero pues nosotros vamos a comenzar. Y bueno, tengo el gran honor de presentarles a dos súper especialistas, a la doctora Carol Tatiana Fernández Delgado, de la hermana República de Chile, y Juan Carlos Juárez, de la República Argentina. Hemos acordado previamente que por cuestiones de temas de género y también por la gratitud de que Carol esté con nosotros, pues vamos a comenzar con ella. Y le voy a pedir a la doctora Carla Fernández que en este modo conversatorio pues nos haga el favor de presentarse ella misma, nos diga quién es en sus propias palabras. Carol, por favor, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Mario. Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer la invitación que me extendieron de participar en este foro. Muy gustosamente de estar acá. También saludar a quienes nos están escuchando. Espero que la conversación de hoy sea gratificante para ustedes y que se lleven a casa algunas lecciones respecto a la realidad de lo que ocurre tanto en Chile como en Argentina. Bueno, yo soy actualmente la jefa de la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Previsión Social. Soy doctora en Economía de la Universidad de Oxford y, bueno, anteriormente he trabajado en distintas instituciones, en el Banco Central de Chile, en la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones. Y, bueno, ya hace más o menos 10 años que me vengo especializando en el tema de seguridad, varios temas, pero seguridad social, brechas de género y empleo. Entonces, bueno, para comenzar, quisiera compartir una muy pequeña presentación que preparé. Yo soy muy mala para recordar números, así que por favor no me pregunten números. Preparé una pequeña presentación con los números que sé que se me van a olvidar para compartirla con ustedes. No sé si están viendo mi pantalla. Así es, la vemos. Perfecto. Bueno, lo primero que, bueno, nos pidieron conversar sobre Argentina y Chile. Yo encuentro que, bueno, toda comparación es necia. Entonces, mi intención en ningún caso es hacer una comparación de qué sistema es mejor o peor, o no, simplemente como mostrarles cuál es la realidad del sistema chileno en este momento. El día de hoy quiero hablarles de 4 puntos en particular. Primero, darles una pequeña explicación de qué es lo que son los sistemas multipilares de pensiones y cómo hay distintos diseños para abordar el tema de pensiones en el mundo. En segundo lugar, quiero hablarles sobre el desempeño del sistema de pensiones de Chile en 3 dimensiones. 1, la cobertura; 2, la sostenibilidad; y 3, la suficiencia. Lo dije al revés, pero el orden de los factores no altera el producto. Luego quiero conversarles un poquitito sobre una medida internacional que rankea los sistemas de pensiones alrededor del mundo, que es conocido como el índice de Mercer. Y finalmente, unas pequeñas reflexiones de cómo podemos seguir avanzando, al menos Chile. Bueno, los sistemas multipilares, como su nombre lo dice, se basan en distintos pilares. Esta definición, algunas instituciones hablan de un pilar 0 y que son 4 pilares, pero yo me basé en la del Banco Mundial, que es como la más estándar, en el cual hay un primer pilar, que es un pilar de pensiones no contributivos. Generalmente estas pensiones pueden ser universales o pueden ser focalizadas, dependiendo de los niveles de ingreso de los adultos mayores. Usualmente son financiadas con recursos estatales. Como su nombre lo indica, uno no contribuye para ser beneficiario de estas pensiones y se financian con los impuestos generales de la República. Está el segundo pilar, que acá es donde tenemos las diferencias en general en los sistemas en el mundo. Estos son esquemas contributivos y acá hay muchos colores en este arco iris.
Tenemos sistemas que son puramente públicos, sistemas que son puramente privados, tenemos beneficios que pueden ser de reparto, o sistemas de capitalización individual, que son como el modelo chileno y, bueno, y el mexicano. Podemos tener administradores que son públicos o privados, y hay además entre medio lo que llaman los sistemas híbridos, porque podemos tener un sistema que sea administrado privadamente, por ejemplo, pero que entregue beneficios de tipo definido. Entonces, acá es donde hay una diversidad en el mundo con respecto a cómo organizar los sistemas de pensiones, pero por lo general lo que uno observa es un sistema de capitalización individual, como el chileno o el mexicano, un sistema de reparto, como el argentino, en el que los trabajadores jóvenes pagan sus aportaciones y con esas aportaciones se le paga las pensiones a los ya pensionados. En el sistema chileno y mexicano, cada persona construye su propia pensión con ahorros que son propios, que están en una cuenta con el nombre de la señora Juanita Pérez, y existe propiedad sobre esos fondos. Bueno, también es híbrido el mexicano. Carol, te interrumpo un momento nada más. El mexicano también tiene de híbrido porque hay una parte de los derechohabientes, tanto del ISSSTE como del Seguro Social, que el Estado es el que se encarga de sus cuentas, ¿no? Es un poco, hay como una parte híbrida también, digámoslo así. Claro, pero entiendo yo que el ISSSTE se convirtió en pensioniste, que también funciona como una administradora de fondos, solo que es estatal. Sí, pero está abierta a todo el público. Exacto. Está abierta a todo el público en general. Pero, y da además los cobros de comisión más bajos, pero bueno, perdón por el comercial, dejo de interrumpir. Es un comercial entre medio, pero sí, o sea, eventualmente también pueden existir administradores en este esquema privado que sean públicos. Y también hay casos en que, como lo fue en algún momento el sistema argentino, en que son sistemas mixtos, donde coexistían un sistema público de reparto con un sistema de capitalización individual. En Argentina los trabajadores podían optar por uno u otro. Ese tipo de sistema todavía prevalece en Colombia, por ejemplo, y además en Uruguay y en Costa Rica ahí es un poquito distinto porque coexisten los dos pero se complementan. Entonces uno cotiza un porcentaje para el esquema de reparto y un porcentaje para el esquema privado de capitalización individual. Y bueno, tenemos un tercer pilar que es, por eso también está como en la punta de la pirámide porque es bien chiquitito, que es el ahorro voluntario y que es lo que nos ha costado mucho en general en todo el mundo impulsar. México ha sido muy exitoso en las campañas que ha llevado a cabo la CONSAR, impulsando el ahorro voluntario con todo esto de cómo ahorras tu cambio en los supermercados, o toda esta campaña de información que ha hecho México ha sido muy exitosa y muy comentada en otros países para que se sientan muy orgullosos de aquello. Siguiendo con el esquema chileno, entonces, como les decía, tenemos tres pilares. Un primer pilar que es el pilar de las pensiones solidarias. Este pilar paga dos tipos de beneficios. Uno que es la pensión básica solidaria o PBS y otro que es el aporte previsional solidario. La pensión básica solidaria se le paga a aquellas personas que no cotizaron nada durante su vida activa. Entonces son personas que llegan a la vejez sin ahorros. Estas personas, en el tanto no tengan otras fuentes de ingreso, reciben una pensión que es de alrededor de $235. Luego está el aporte previsional solidario, que se le paga a todos aquellos que con su propio esfuerzo y ahorro individual logran una pensión autofinanciada menor a 520,000 pesos. Entonces, todos quienes están por debajo de su umbral, el Estado les complementa su pensión en forma proporcional, o sea, entre más cerca estés, menos te aporta el Estado. Y acá el promedio del aporte que hace el Estado para este grupo de trabajadores es de $694. Quienes tengan menos de $694 de pensión son quienes reciben este aporte.
El total de beneficiarios, tenemos que en la actualidad la pensión básica solidaria la reciben cerca de 590,000 personas, de ellos un 69% son mujeres, y el aporte solidario, previsional solidario, lo recibe casi 1.200.000 personas, de nuevo donde las mujeres tienen una participación importante, siendo el 57% de las beneficiarias. Y si ustedes se preguntan cuánto cuesta esto, bueno, en Chile el gasto anual en el año 2020 fue de 3.300 millones de dólares en el pilar solidario. Ahora, el segundo pilar, que como les comentaba, en Chile es un sistema de capitalización individual de administración privada, está supervisado y regulado por el Estado. Tenemos una tasa de cotización que es muy bajita, es apenas del 10% del salario y es pagada en un 100% por los trabajadores. El total de afiliados al sistema, este dato está junio, está bien fresco, a junio del 2021, es de 11.255.000 trabajadores, pero de ellos solamente 5,5 millones son cotizantes activos. Los fondos bajo administración actuales, esto ya incluyendo la baja que tuvieron los fondos después de los retiros que se hicieron, que después podemos conversar un poquito de eso, son 190,000 millones de dólares. Esto es el 85% del PIB de Chile, por si acaso. Y bueno, finalmente, como les decía, tenemos un tercer pilar que es de ahorro voluntario con beneficios tributarios, también es administrado de forma privada. Está muy poco desarrollado en el país y generalmente son personas como de más altos ingresos los que optan por ahorro voluntario para reducir su pago de impuestos. En la actualidad hay apenas 6,5 millones de cuentas y no todas ellas están activas. Eso es, una persona pudo abrir una cuenta y puso, no sé, 500 pesos y la dejó ahí y nunca más volvió a ahorrar. Con respecto al desempeño del sistema de pensiones chileno, yo diría que el tema de la cobertura es una de las principales fortalezas que tiene el sistema. Chile es un país que se caracteriza por tener una baja informalidad, aunque todavía es alta, es como alrededor de 30% de la fuerza laboral. Y así observamos que a enero del 2020, el 65% de la fuerza laboral chilena contribuye al sistema de pensiones. Se han tomado medidas para incrementar la participación en el sistema previsional, como fue, bueno, esta le dicen la ley de honorarios, una ley que se impulsó en el año 2019, donde se obliga a todo trabajador independiente que emita boletas por honorarios profesionales, médicos, abogados, dentistas, quien sea que entregue una boleta de honorarios profesionales, el Servicio de Impuestos Internos ahora de esa boleta le retiene su impuesto y le retiene un porcentaje para la seguridad social. El problema lo tenemos con quienes son independientes pero no emiten ningún tipo de boleta o factura, no sé cómo le dicen en México. Después tenemos la cobertura en la etapa pasiva, es súper alta. En Chile el 93% de las personas mayores de 65 años tienen algún tipo de pensión, y esto puede ser pensiones del sistema de capitalización individual, del sistema antiguo de reparto, que se cambió en el año 1981, pero que todavía sobreviven algunos pensionados de ese sistema, por pensiones no contributivas, el pilar solidario, o pensionados por las Fuerzas Armadas que tienen un régimen previsional diferente. Y bueno, a pesar de este alto porcentaje de cobertura que tenemos, todavía persiste el desafío de incorporar a otro grupo de trabajadores, que son los trabajadores que no emiten boletas de honorarios, como lo son los taxistas, ahora todo el tema de los trabajadores de aplicaciones móviles, Uber, Cabify, etcétera. Y además los que le decimos los informales puros, que son el señor que se pone en la esquina a vender dulces. Ese grupo es como muy difícil de capturar. Además, un dato que es preocupante es que todavía hay un 17% de trabajadores asalariados, es decir, que tienen un patrón, que no cotizan para pensiones. Entonces, bueno, ahí un poquito más de fiscalización nos está haciendo falta para que esos trabajadores sí coticen.
Respecto a la suficiencia de las pensiones, bueno, acá muchos números juntos, pero quiero destacar estos que están acá marcaditos en más oscuro. Bueno, acá arriba primero tengo cuántos son el total de pensionados que habían a julio del 2021. A julio del 2021 habían cerca de 1.400.000 pensionados por el sistema de AFP, ya fuera por retiro programado o con una renta vitalicia. 580.000 pensionados del sistema antiguo. Tenemos a 590.000 beneficiarios de la pensión básica solidaria, es decir, recordemos, son las personas que no cotizaron nunca y terminaron su vida laboral sin ahorros, entonces reciben este apoyo del Estado. Y tenemos a un grupo de trabajadores que yo los llamo el 100% APS, que son personas que tenían un capital acumulado muy bajo y que ya lo gastaron, o sea, que se pensionaron, fueron consumiendo su ahorro y ya gastaron su ahorro, y ahora el único aporte que reciben de pensión es el aporte previsional solidario. Entonces, estos son 338.000. Y bueno, si sumamos todo esto, nos da como los 2 millones y tanto de pensionados que tiene Chile. Chile tiene 15 millones de personas, por si acaso, porque a veces los números para los mexicanos yo sé que les deben sonar muy pequeñitos. Después el número que les quiero destacar, como les decía, es el monto promedio de la pensión autofinanciada de las personas. Las personas que se pensionan por el régimen actual de AFP o compañía de seguro reciben una pensión promedio de 257.000 pesos chilenos, mientras que quienes se pensionan por el sistema antiguo reciben en promedio una pensión de 548.000 pesos chilenos. Y bueno, acá quería detenerme en esto un poco porque existe en Chile un mito de que el sistema de reparto era mejor, que el sistema cuando era del Estado era mejor, que todo el mundo tenía mejores pensiones. Hay como toda una mística en relación al sistema antiguo de reparto, y lo cierto es que los números nos muestran otra cosa, o sea, las pensiones promedio de quienes pensionaron por el sistema antiguo son más bajas que las del sistema nuevo. Además, lo otro que las personas olvidan es que en el sistema antiguo se necesitaba tener un número de años de cotización, me parece mucho que eran 20 años de cotizaciones para poder acceder a una pensión. Quienes no lograban completar ese número de años perdían su ahorro, o sea, no recibían ninguna pensión. Entonces, si nosotros corrigiésemos este promedio, ahí tendríamos que poner a un montón de personas con cero, que tuvieron pensión cero, y posiblemente este promedio sería mucho más bajo de lo que observamos, porque aquí solamente observamos a quienes efectivamente sí lograron cumplir los años requeridos y lograron tener una pensión. Y luego la columna del lado lo que muestra es cuánto a este grupo, o sea, a esta pensión autofinanciada, cuánto sube, incluyendo el aporte que hace el fisco. Entonces, para los de las compañías de seguros y AFP, la pensión sube a 297.000 pesos. Para los del sistema antiguo sube un poco más a 322.000 pesos. Y bueno, estos como son personas que ya estaban recibiendo 100% del apoyo del Estado, entonces tenían pensiones autofinanciadas de cero y todo el aporte viene por el lado estatal. Y este gráfico es bien interesante porque vemos que este es también otro mito que también, bueno, tal vez no es la audiencia indicada, pero me quería aclarar ese otro mito que también circula, y es como las AFP lo han hecho tan mal o el sistema de capitalización individual ha sido tan malo, el Estado tiene que salir como a mejorar las pensiones de los trabajadores. Y acá lo cierto, lo que vemos es que esta es la composición de la pensión de una persona pensionada por el sistema de capitalización individual. Vemos que solo un 14% de esa pensión proviene de aportes estatales y el 86% restante son ahorros propios. En el caso del sistema antiguo de reparto, el 23% de esa pensión total son aportes estatales y solo el 77% vendría siendo de su ahorro personal o sus aportes. Ahora, el tercer punto sobre el cual quiero hablar es sobre la sostenibilidad del sistema.
Y bueno, el sistema chileno, al ser de contribución definida, es un sistema que se conoce en la literatura como fully funded, es decir, que está 100% fondeado, de modo que es financiera y fiscalmente sostenible a mediano y largo plazo. Además, en el año 2006 se creó el Fondo de Reserva de Pensiones, cuyo objetivo es darle sostenibilidad de largo plazo a los pagos que hace el Estado a través del Pilar Solidario, y este fondo recibe su dinero a partir de las ventas del cobre de Chile. Bueno, ya para ir terminando y ajustarme a los tiempos, creo que estoy un poquito pasada en el tiempo, les quería mostrar este índice de Mercer. El índice de Melbourne-Mercer es un índice internacionalmente conocido que lo que hace es rankear a los sistemas de pensiones del mundo. Me parece que rankea como a 67 países y lo hace utilizando 3 criterios. Uno, que es la adecuacidad, no sé, pero es qué tan adecuados son los montos de las pensiones de las personas. Luego la sostenibilidad tanto financiera como demográfica del sistema. Y un tercer componente que ellos le llaman la integridad, que yo creo que una buena traducción sería como la gobernanza, que es qué tan buena es la regulación, la protección de los derechos de los afiliados, la comunicación, los costos de operación. Con base a estos criterios, ellos llegan a un indicador, y acá tenemos los resultados acaba de salir, salió hace como 2 días atrás, este índice para el año 2021. Vemos que Chile, se me perdió, está aquí. Chile quedó este año rankeado en el lugar número 16, el año pasado estaba en el lugar número 13, tuvo una pérdida considerable de lugares, y vemos que Chile se ubica por encima de todo el resto de los países de la región de Latinoamérica, e incluso por sobre países desarrollados como Francia, España. Bueno, esto como que sigue para abajo, acá está Colombia, de aquí sigue para abajo. Entonces, en definitiva, el sistema chileno es un sistema sólido, nos gustaría estar un poco más arriba en el ranking, pero no se puede desmerecer como el trabajo que se ha hecho a lo largo de los años para lograr estos resultados. Y para finalizar, esto es a título personal y no de la Subsecretaría de Previsión Social, por si acaso, no me estoy comprometiendo con nada, esto es una reflexión personal. Yo creo que como debiésemos continuar avanzando, lo primero que tiene que hacerse es incrementar la tasa de ahorro, que actualmente es del 10% y eso es muy baja. Y además se le debe dar participación en esta contribución al empleador, porque en la actualidad, como les mencioné al inicio, el 100% de la contribución lo hace el trabajador. Tenemos también que replantearnos el actual sistema de multifondos que tiene Chile y avanzar más hacia esquemas de ciclo de vida, como ya lo hizo México. Está en ese sentido México llevando la batuta en este cambio regulatorio. También necesitamos reforzar la inclusión de trabajadores que están fuera del sistema contributivo, y esto requiere esfuerzos en todas direcciones, pero acá lo que necesitamos es mejorar el mercado laboral, de modo de lograr que este grupo de trabajadores que todavía lo hace de forma informal pueda acercarse a la formalidad. Para eso hay distintos mecanismos. Uruguay ha sido muy exitoso en reducir la informalidad laboral por medio de algo que se llama el monotributo, donde los empresarios en el fondo pagan un solo tributo que incluye todo. Entiendo que Argentina también está avanzando en el tema del... Entendiendo un impuesto, ¿verdad? Un solo tributo, un solo impuesto. Un solo tributo, un solo impuesto, donde está incluido tu pago de impuesto de ventas, tu pago de las contribuciones de tus trabajadores. Entonces, haces un solo PAC, pagas un solo impuesto. Tenemos que avanzar hacia la universalidad del Pilar Solidario. En este momento el Pilar Solidario cubre al 60% de la población más vulnerable. Hay un proyecto de ley en discusión en este minuto que propone ampliarlo a un 80%.
Y sin duda que el objetivo en el mediano y largo plazo es llegar al 100% de la población y que lográramos tener un pilar solidario para la totalidad de la población. Otro punto que es muy importante, pero que ningún gobierno quiere hacerlo, lamentablemente, es la igualación de la edad de jubilación de hombres y mujeres. Yo sé que los hombres son muy galantes y que quieren que las mujeres trabajemos menos años que ellos, porque tenemos a cargo la crianza de los hijos, se nos dificulta más el acceso al mercado laboral, pero la verdad que esa galantería nos está afectando, porque las mujeres tenemos que financiar periodos de retiro mucho más largos que los hombres. La madre naturaleza nos premió con vidas más largas y eso implica que las mujeres tenemos un periodo más corto de ahorro que los hombres para luego financiar un periodo más largo de vejez. Entonces, yo creo que acá se necesita que las propias mujeres levantemos la voz y hagamos saber que necesitamos que la edad de jubilación se iguale. Sin embargo, hay problemas de carácter político que impiden que esta reforma se ejecute. Y el último, que lo puse con letras bien grandes, que creo yo que es el principal problema que hay en Chile en este momento, se necesita fortalecer la legitimidad social del sistema de pensiones, porque no podemos tener seguridad social si los usuarios de este sistema, que son los trabajadores, no confían en el sistema, no entienden el sistema, quieren que les devuelvan lo que han ahorrado. Entonces, de verdad que acá es súper importante que se hagan esfuerzos por darle legitimidad social al sistema a través de campañas de difusión, de comunicación, de educación, pero creo que esta es como la pata coja del sistema de pensiones chileno, sin duda que viene por este lado. Y con eso termino y le doy la palabra a mi colega. Gracias, Carol. Más tarde, en la siguiente ronda, a ver si ahondamos un poco en ese tema muy importante que es fortalecer la legitimidad social. Eso creo que es la clave. Yo creo que por eso lo pusiste en el punto conclusivo de tu exposición. Juan Carlos Juárez, bienvenido de la hermana República de Argentina. Oye, pues en tus propias palabras, si te quieres presentar, Juan Carlos, para que yo no vaya a omitir algún dato importante, por favor. En primer lugar, buenas tardes para nosotros en Argentina. Agradecerte, Mario, la invitación, agradecer al ISTE esta y otras invitaciones que me han hecho. Y es un gusto participar, Carol, te he escuchado atentamente. Hay datos muy sustantivos que tienen que ver con los problemas a escala global, digamos, de los sistemas de seguridad social y fundamentalmente de las jubilaciones y pensiones. Breve presentación. He sido funcionario del Instituto Nacional para Jubilados y Pensionados. He sido director de investigaciones administrativas de la Administración Nacional de la Seguridad Social. He sido director del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. He sido concejal de mi comunidad y he sido diputado provincial en 2 oportunidades. Y en materia de seguridad social llevo como algo muy importante en mi quehacer legislativo haber sido el autor de la primera ley de fertilidad asistida en Latinoamérica que fuera aprobada y que universalizara la prestación de esa práctica médica tan necesaria desde el punto de vista social. Así que bueno, dicho esto, voy a tratar de cronometrarme porque para tratar de ser lo más ajustado al tiempo, cosa que es bastante compleja para mí, pero bueno, vamos a tratar. Voy a ir poniendo algunos datos porque es interesante ver cómo evolucionaron los sistemas en Argentina, pero nada, como una breve introducción nada más, voy a pasar a la parte, a ver si podemos subir. A ver si puedo. ¿Ahí se ve el power? Todavía no. Todavía no, a ver. Acá está. A ver ahora ahí. Ya, sí. Ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, nosotros en la Argentina tenemos lo que se denomina el SIPA, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino. Tengo un pequeño desarrollo histórico
institucional, y me gusta pararme en el lugar central de lo que es la seguridad social en la Argentina, que es nuestro artículo 14 bis, que es nuestra nave insignia en materia de derechos, y que quedó establecido en el año 1957, donde claramente se ha determinado, dice, el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrán carácter de integral e irrenunciable. La ley establecerá, dice, un seguro obligatorio que estará a cargo de las entidades nacionales y provinciales. Y habla del aspecto económico, financiero, dice, y estará administrado por el Estado y los propios interesados. Me parece que es un dato central eso, porque entre otras cuestiones plantea la universalidad, plantea la responsabilidad del Estado y seguidamente plantea también algo que es muy importante, la progresividad de los derechos del trabajo y de los derechos de la seguridad social. Es decir, que siempre son en escala ascendente, nunca pueden ser en escala descendente. Y el artículo 72, inciso 22, 75, inciso 72, inciso 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, ha establecido el reconocimiento de pactos internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos, Sociales y Culturales, donde obviamente están incluidos todo aquello que está vinculado a lo que hace a la materia de seguridad social y los sistemas previsionales. Tenemos antecedentes como organización nacional, ya en el año 1887 formalmente, si bien anterior a esto en la colonia ya había montepios que se percibían, ya en el año 1870 tuvimos una jubilación para magistrados y fue un régimen financiado por el Estado. Y así sucesivamente se fue avanzando, luego en 1915 tuvimos una caja de ferroviario, fuimos avanzando, tuvimos una caja de tranviarios, telefónicos, telégrafo, gas y electricidad, tuvimos una caja también en Argentina de empleados de bancos y seguros, y allá por 1923 que era la primera caja de previsión social. Fuimos avanzando, hubo otras cajas también que se crearon. Esto lo pongo para ver el dato más o menos de dónde venimos. En 1949 una reforma constitucional introdujo en el artículo 37, inciso 7, el derecho a la seguridad social. Es decir, que el plexo normativo constitucional ya brindaba esos derechos. Todo esto en influjo del constitucionalismo social, que obviamente en México fue donde rápidamente se dio en nuestro continente y se fue extendiendo. Luego se creó un régimen previsional para el servicio doméstico y ya comienzan a aparecer los aportes de la patronal y del trabajador. Se fue evolucionando. En 1958 se crea, mediante ley, que cada jubilado y pensionado iba a cobrar el 82% de su última remuneración. Y esto tenía que ver con un criterio que estaba claramente enfocado a que íbamos a tener un sistema donde iba a haber 4/5 aportantes con respecto a un pensionado o un jubilado que iba a percibir, digamos, ese haber de su jubilación en su retiro. Esto se fue haciendo más complejo con el transcurrir del tiempo porque, bueno, evidentemente en la actualidad eso no se puede cumplir y ya fácticamente es imposible. Se fue sucediendo, luego ya en 1980 se involucra el aporte fiscal, ahí se incrementa el impuesto al valor agregado y esa alícuota fue para financiar parte del sistema jubilatorio. Ahí ya se comienza a restringir lo que es la movilidad de los saberes jubilatorios y comenzaron un proceso de judicialización con respecto a las jubilaciones que se cobraban. Eso se dio durante la dictadura en el año 1976. ¿A qué te refieres con judicialización? La judicialización es porque los trabajadores no cobraban, digamos, los jubilados no cobraban lo que la ley establecía, no alcanzaban a cobrar el 82% móvil. Y eso dio el inicio a los juicios por reajuste, esto es decir, reclamaban que se les reconociera esa movilidad. Movilidad que obviamente, vuelvo a reiterar, en la actualidad de muy difícil aplicación. Así se evoluciona, en el año 86 se decreta una emergencia previsional
en un contexto de un sistema desfinanciado, y eso hizo que se frenaran las demandas por reajuste y también la ejecución de las sentencias que debía pagar el Estado. Avanzamos y ya en el año 90 comienza ahí una reconversión muy importante en el sistema en la Argentina. Se crea el Instituto Nacional de Previsión Social. Hay un decreto creando un sistema único de la seguridad social y se sanciona en el año 94 la ley 24241. Y acá me voy a detener particularmente. ¿Por qué? Porque en ese momento pasamos de un sistema de reparto solidario sostenido por los aportes y contribuciones de los trabajadores y de la patronal a un sistema de capitalización individual. Y ahí comenzaron a coexistir el sistema de reparto con el sistema de capitalización. Un sistema de capitalización que contó, digamos, con la posibilidad de que gran parte de los trabajadores que ya venían aportando y los que se iban incorporando pasaran a ser parte del sistema de capitalización individual en las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, y se fuera desfinanciando el sistema estatal, con lo cual crecía el sistema de capitalización individual y decrecía el sistema estatal. Esto funcionó y tuvo el primer gran inconveniente, es que esa capitalización individual, que era administrada fundamentalmente por las administradoras que pertenecían a distintas entidades financieras, eso generó un gran costo en la administración. El 25% de lo que se recaudaba en aportes y contribuciones para las futuras jubilaciones y pensiones se perdía en el camino con la administración, con lo cual del 100% que se aportaba solo le quedaba el 75%. Pero además, esto modificó una situación. En la Argentina tenemos un sistema que luego lo vamos a ver, que coexisten un sistema nacional, un sistema de cajas provinciales y un sistema inclusive de cajas municipales y también un sistema de cajas de profesionales que capitalizan en forma individual. Esto fue lo que generó casi diría el golpe más duro que sufrió el sistema previsional en la Argentina, que llevó a que en el año 2008 se volviera a unificar el sistema de capitalizaciones con el reparto. ¿Por qué? Porque las AFJP hicieron inversiones en títulos, hicieron préstamos que no pudieron recuperar, lo que generó en el año 2001-2002 el default, lo que generó, entre otras cuestiones, la decapitalización de ese sistema y que llevó en aquel momento, en el año 2003-2004, al gobierno que recién llegaba a la Argentina, a tener que hacer una quita de esa deuda que fundamentalmente era por parte del Estado, y se hizo una quita de casi del 70%. Ese 70% de quita que se hizo en la deuda, básicamente lo pagaron los futuros jubilados del sistema de las AFJP. Por eso en la Argentina el sistema de capitalización individual, entre otras cuestiones, por la mala administración, por la mala gestión, fue un fracaso rotundo. Es decir, eso marcó muy fuerte el esquema de seguridad social en la Argentina, lo que trajo obviamente como consecuencia que el sistema desapareciera definitivamente, pero además dejó un componente muy duro en términos sociales. Solamente quedaron 320.000 beneficiarios del sistema de las FJP a través de una renta vitalicia. Tú dices, Juan Carlos, perdón, el mal manejo en el uso de esos fondos. Quizá la idea era buena. Pero la idea es buena si uno tuviera los resultados que manifiesta Carol que tuvieron en Chile. Bueno, no es el caso de la Argentina. La Argentina fracasó rotundamente. Yo creo que hoy cuando a la sociedad le hablan de volver a un sistema de capitalización individual, tiene un rechazo de más del 90% la sociedad, por ese rotundo fracaso, porque además aquellos que quedaron con una renta vitalicia cobran un 50% de lo que es la jubilación mínima en la Argentina. Es muy magro el sistema, digamos, que quedó
de lo que fue la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones. Y acá lo tenemos, para tener un contexto general. En la Argentina coexisten el sistema de la seguridad social, que involucra a los trabajadores bajo relación de dependencia y a los autónomos, más las 11 cajas transferidas de las provincias. Tenemos las cajas de las Fuerzas Armadas, que es un sistema único y que pertenece solo a las Fuerzas Armadas. Tenemos las cajas la caja de las Fuerzas de Seguridad Nacional, que antes estaban separadas, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía Aeroportuaria. Eso en el año 2018 se unificaron, así que funciona todo en una sola caja. Tenemos las cajas de policías provinciales que siguen subsistiendo en 23 de las 24 jurisdicciones. Tenemos cajas municipales y tenemos cajas de profesionales, digamos, donde abarca abogados, kinesiólogos, odontólogos, médicos, arquitectos, ingenieros, y martilleros públicos y otras profesiones. Y ahora vamos a cómo está el sistema en la actualidad en la Argentina. En la Argentina se otorgan en la actualidad 5.200.000 prestaciones, jubilaciones, que son sustentadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Hay 1.700.000 pensiones. Esto significa que estas son pensiones no contributivas, es decir, son pensiones sociales para personas con discapacidad, para madres con más de 7 hijos, es decir, que no tienen ningún aporte y que son directamente sustentadas por el Estado Nacional. Hoy el ingreso mínimo en la Argentina de una jubilación o pensión, como es para el resto de Latinoamérica, está en 25.922 pesos. Y el ingreso máximo por una jubilación está en 174.433 pesos. Para tener una idea de la capacidad adquisitiva que tiene una pensión, un ingreso mínimo en la Argentina hoy de una jubilación, tengamos en cuenta que hoy la canasta básica en la Argentina para un jubilado está en 60.000 pesos. Es decir, que ni siquiera cubre el 50% de lo que necesita un jubilado para su calidad de vida. Hay una pensión al adulto mayor, que fue creada en el año 2017, que es para aquellas personas, hombres y mujeres mayores de 65 años, que tengan, no alcancen a cubrir los aportes que exige el sistema en la actualidad. Tengamos en cuenta que en la Argentina, para poder jubilarse a través de una jubilación ordinaria, se requieren 30 años de aportes, 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. Es decir, que para la pensión de adulto mayor, hombres y mujeres mayores de 65 años que no reúnan los requisitos de aportes regulares, pueden acceder a una pensión mínima que es el 80% de una jubilación mínima. Y en los últimos 2 meses se han sancionado 2 leyes en materia previsional que permite una jubilación anticipada para aquellos trabajadores que hayan logrado cumplimentar 30 años de aportes y que no estén incorporados al sistema formal del trabajo. ¿Por qué? Porque son personas mayores de 55 años, en el caso de las mujeres entre 55 y 60, pero que no pueden acceder al sistema, al mundo laboral, porque son considerados para el trabajo como personas viejas, pero para el sistema jubilatorio como personas jóvenes. Entonces, esa jubilación anticipada le permite a las mujeres entre 55 y 59 años que tengan 30 años de aporte, acceder a una jubilación hasta el 80% de lo que le corresponde por una jubilación ordinaria, de acuerdo a la calidad del aporte que haya tenido. Y por otro lado, a los hombres entre 60 y 64 años de edad, que tengan 30 años de aporte, también el 80% de la jubilación que le va a corresponder a los 65 años de acuerdo a la calidad del aporte. Otro avance que ha habido en materia de reconocimiento e inclusión de derechos es las tareas de cuidado. Se le ha reconocido a la mujer tareas de cuidado con respecto a sus hijos y fundamentalmente con respecto a los hijos con discapacidad,
Con lo cual, a la que le falten algunos años para cumplimentar los 30 años de aporte, podrá tener un reconocimiento de 1 año de aporte por cada hijo o hija que tenga, y hasta 2 años por cada hijo con discapacidad que tenga para cumplimentar la totalidad de los años de aporte. Eso es un avance muy importante. Recordemos que en la Argentina hay sistemas provinciales, son 13 sistemas de cajas provinciales que tienen un sistema propio que lo pagan los estados provinciales con el aporte de los trabajadores y con el aporte de cada una de las provincias, que es un régimen totalmente distinto a lo que es el sistema nacional, que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires requiere 35 años de aporte, los docentes tienen un régimen especial, los trabajadores de la salud también tienen un régimen especial, y hay regímenes por trabajos insalubres o por envejecimiento prematuro. ¿Cuál es el problema que tiene la Argentina hoy en su sistema de financiamiento? ¿Por qué? Porque estamos en un sistema de reparto que fue pensado donde 4 personas o trabajadores iban a aportar y 1 se iba a jubilar. Hoy estamos en 1.1 aportante por cada jubilado o pensionado. ¿Cómo se trata de suplir esa diferencia de financiamiento? Con aportes fiscales. ¿Por qué? Porque parte de lo que se recauda por IVA, por impuesto a los bienes personales y a las ganancias, parte de lo que es impuesto al tabaco y al combustible se destina para lo que es el pago de jubilaciones y pensiones y además de programas sociales. ¿Cuál es el desafío más importante que enfrenta no solo la Argentina, sino el mundo en general, sobre todo después de la pandemia? Es, primero, el avance tecnológico y la digitalización que va a generar mayor desempleo. Y por otro lado, la mayor esperanza de vida que todos tenemos. Solamente en la Argentina, en los años 90, la esperanza de vida alcanzaba a los 69 años. Hoy estamos en 78/80 años la esperanza de vida, por lo cual hay que pagar 120 sueldos más, es decir, durante 10 años, y eso también hay que financiarlo. Como propuesta, que ya lo he hecho en otros foros, estoy totalmente convencido, y esto lo hemos debatido con algunos integrantes de Latinoamérica y también de Europa, la necesidad de que el avance tecnológico y la digitalización van a tener que hacer un aporte al sistema de la seguridad social para compensar la asimetría que significa el mayor producción, el mayor ganancia, pero el menor empleabilidad. Para compensar esa asimetría van a tener que aportar al sistema de la seguridad social. Esto es lo que se está debatiendo para el mundo que viene. Esto lo dejo finalmente como una propuesta que ya se comienza a discutir y que será el debate de los próximos tiempos. Así que agradezco y quedo abierto también para cualquier consulta o aclaración al respecto. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos Juárez, te agradecemos muchísimo. Yo quiero en este momento empezar a hacer algunas apreciaciones sobre algunos puntos, Carol. Hay muchos especialistas en términos de las pensiones que reducen la problemática a 3 puntos. Incremento de la edad de retiro, incremento de la aportación por parte del trabajador, o la tercera, que es que el Estado haga un incremento en la aportación que hace a las mismas. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Es así en estos 3 puntos lo que se avisora como soluciones resumidas en la inmediatez? ¿Qué opinas, Carol? Muchas gracias, Mario, por la pregunta. Mira, yo creo que en el tema de pensiones, Juan Carlos tocó un punto que es crucial, que tiene que ver con el envejecimiento de la población. Entonces, estamos viviendo, eso es una realidad, o sea, estamos viviendo más y más personas llegan a edades mayores, o sea, tenemos más viejos, cada vez más viejitos, para decirlo en términos simples. Entonces, para esto no hay recetas mágicas, o sea, yo creo que mágicamente no vamos a poder resolver este problema, y necesariamente implica que se ocupan más ahorros. Ahora, ¿de dónde viene ese dinero?
va a tener que ser parte de los propios trabajadores, de empleadores, el Estado, pero de que se necesitan más recursos, se van a necesitar. O sea, acá no tenemos fórmula mágica para hacer crecer los fondos y necesariamente se va a necesitar ahorrar más. Como les digo, lo va a tener que determinar cada estado. Y por otro lado, efectivamente... Carol, adelante. Perdón. Repite, por favor, porque te perdiste un poco. Sí, perdí un poquito la comunicación. Efectivamente, yo creo que también vamos a tener que ir incrementando las edades de jubilación, porque los 60 son los nuevos 40. Entonces, yo creo que efectivamente las personas van a tener la capacidad física y de salud para continuar trabajando un poco más. En Europa hemos visto cómo los países van incrementando las edades de pensión paulatinamente, en 2 meses por año, 3 meses por año, y ya están en torno a 67, 68 años la edad de jubilación. Creo que para que esto sea efectivo, tenemos que lograr darle un mercado laboral a esos adultos mayores, porque efectivamente después de los 55 años, todo el mundo dice, después de los 55 nadie me contrata. Entonces, creo que esto tiene que ir de la mano con un fortalecimiento también del mercado laboral para los adultos mayores. Y el tercer punto que me decías era con respecto al Estado. Efectivamente, yo creo que los Estados también tienen una responsabilidad en todo lo que dice seguridad social, sin importar si tienen un esquema como el chileno o el mexicano de capitalización individual. Yo creo que el Estado debiese garantizar un piso mínimo de protección a todo jubilado y a partir de ese piso de jubilación de seguridad, que el propio trabajador construya su pensión con sus ahorros. Oye, Carol, hay dos temas importantes ahí que tocaste que me interesa mucho. Uno es el tema de la equidad de género. Tú que manejas bien esos temas en torno a las cuestiones de los sistemas pensionarios y las jubilaciones. ¿Realmente tú ves que persiste esta inequidad en la mujer? Se subrayó demasiado ahora en tiempos de pandemia, no solamente en términos de seguridad social, también lo vimos en el mercado de trabajo, ni qué decir la violencia intrafamiliar, etcétera. Un poco problematiza en ese punto, por favor, Carol. Bueno, efectivamente, yo diría que el sistema de pensiones es como un espejo del sistema laboral. Entonces, si durante la vida laboral las mujeres suelen salir y entrar del mercado laboral para criar a los hijos, si ellas ganan menos que los hombres por mismo empleo, obviamente cuando terminan su vida laboral van a acabar con ahorros más bajos que los hombres y eso se va a traducir en pensiones más bajas. Entonces sí existe una brecha, incluso si nosotros igualáramos las edades de jubilación de hombres y mujeres, todavía las mujeres mantendrían una brecha de pensión por el solo hecho de que ellas pensionan, o sea, viven más años. Entonces, van a ahorrar, aunque ahorrasen la misma cantidad que un hombre, ese pozo, si lo queremos decir así, lo tiene que partir en pedacitos más pequeños para financiar su sobrevida que un hombre. Y esto se compensa en parte con las pensiones de sobrevivencia, que efectivamente como las mujeres sobreviven más, en algún momento de su vida reciben la herencia de la pensión heredada de su cónyuge. Explica un poquito la pensión de sobrevivencia, porque aquí la conocemos de otro modo, pero dime esa pensión de sobrevivencia. La pensión de sobrevivencia es la que reciben los beneficiarios legales de un jubilado si éste fallece. Entonces, cuando muere uno de los cónyuges. Exacto. Entonces, si, en el caso de Chile, la recibe el cónyuge, pareja de unión civil, pueden ser parejas del mismo sexo, y los hijos menores de 24 años que estén estudiando. Entonces, reciben una pensión como herencia por la muerte de una de las partes. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente el tema de género sigue estando ahí. O sea, de hecho, hace poco vi un estudio de Holanda, donde en Holanda la brecha de género en pensiones es de un 40%. O
sea que las mujeres tienen una pensión 40% más baja que los hombres. Y estamos hablando de Holanda, que si tienen buena memoria y recuerdan el grafiquito del índice de Mercer, está en el segundo lugar de los mejores sistemas de pensiones en el mundo. Entonces, efectivamente es una realidad que todavía no hemos podido superar. ¿A qué atribuyes eso, que incluso pasa en Holanda, Carol? A que la madre naturaleza nos da muchos premios. Nos premió con la maternidad, nos premió con vidas más largas, y esos premios son costosos. Entonces, la maternidad ciertamente tiene un costo elevado para las mujeres. Yo creo que como sociedad debiésemos en algún momento entender que la crianza y la maternidad es en beneficio de toda la sociedad, no solo de una determinada familia. Y por eso debiesen existir los apoyos suficientes para que las madres sepan que pueden dejar a sus hijos en centros infantiles donde van a ser bien cuidados, bien tratados, que ellas se puedan ir a trabajar tranquilas, o bien que si una madre opta por quedarse ella con su hijo, que el Estado o de alguna forma por ese periodo, el marido, no sé, de alguna forma por ese periodo que ella está fuera del mercado laboral, no deje de percibir, de aportar para su jubilación. Pero yo creo que se requieren mecanismos como sociedad para ayudar a las mujeres a hacer frente a esta gran tarea que es la maternidad y el cuidado. El otro tema que me llamó la atención, con el que cerraste, fortalecer la legitimidad social. Sí. Yo creo que ahí hay un tema muy importante, porque quizá no es un problema nada más de difusión y divulgación, sino quizá no se ha sabido transmitir bien a la gente cuáles son estos beneficios. A lo mejor nos habremos perdido en un mar de demasiados tecnicismos y no explicarle a la gente qué es lo mejor para el ahorro, o qué. ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo lo asumirías, el de la legitimidad social? Sí, bueno, en Chile, bueno, es particularmente complicada la situación en Chile, porque el sistema de pensiones, la reforma del sistema de pensiones que instauró la capitalización individual, se hizo durante el gobierno militar de Augusto Pinochet. Entonces, para un grupo importante de la población, lo asocian con que es el régimen de la dictadura. Eso por una parte. Entonces, hay una connotación política muy fuerte detrás. Por otro lado, se critica mucho el hecho de que las administradoras tienen utilidades muy altas, lo cual es bastante obvio, dado que ellas tienen el monopolio, si se quiere decir, de la administración de los fondos de pensiones. En Chile hay solamente 6 administradoras de fondos de pensiones, y obviamente como todo trabajador está obligado a cotizar, es un negocio en que ellos saben que siempre van a tener a quien administrarle los fondos. Entonces es un negocio muy rentable, y eso a las personas les molesta porque asocian que las administradoras ganan grandes utilidades y que las pensiones por su parte no son como tan altas. Ahora, son dos temas bien distintos, porque en el fondo la administradora lo que gana es por el servicio que otorga, y la administradora no es la culpable de las bajas pensiones. O sea, si algo se le puede atribuir como parte de la culpa a la administradora, sería la rentabilidad que logre de las inversiones. Pero curiosamente en Chile, para una persona promedio, si uno toma el ahorro que esa persona tiene en su cuenta individual, de cada 100 pesos, 75 pesos son por aporte de la rentabilidad de los fondos, y solo 25 pesos son lo que la persona efectivamente ahorró. Entonces, en términos de rentabilidad, no se puede decir que las administradoras lo hayan hecho mal, pero sí yo creo que el sistema tiene la falencia de que las personas no se dan cuenta de la importancia del ahorro. La falencia es decir, la falla. La falla. Cuando están muy cerca a jubilarse es cuando empiezan a preocuparse, a darse cuenta de tengo muy poquito ahorro, todo el tiempo pedí que me cotizaran por el salario mínimo y no por mi salario verdadero. Ahí las personas empiezan a preocuparse de su jubilación, y lamentablemente ya muy tarde, ya no puede devolverse a su juventud para hacer los aportes, y terminan con pensiones que no satisface sus expectativas. Porque además acá hay un tema importante que tiene que ver con las expectativas de las personas.
Hace poco hubo un estudio en que se preguntaba cuál era la expectativa de pensión de las personas y la expectativa de pensión era más alta que sus propios ingresos. O sea, las personas esperaban que al jubilarse tuvieran una pensión incluso más alta de lo que había sido su ingreso, porque ellos se comparaban, no sé, con su hijo, no se comparaban con el salario que ellos tuvieron a lo largo de toda su vida laboral. Y lo otro importante es que Chile ha tenido un incremento muy alto de los salarios reales. Entonces, las personas tienden a mirar su último ingreso y no miran que por muchos años tuvieron ingresos más bajos y por lo tanto cotizaron montos más pequeños. Entonces, hay como todo un tema de hacer coincidir la realidad con la expectativa, que es bastante importante y que yo creo que en la medida en que el gobierno y todos los actores involucrados empiecen a difundir información correcta, esto puede ir como resolviendo. Ok. Juan Carlos Juárez, ahorita... Mario, perdón, solo claro, para ocupar mi último minutito. Yo nada más quería mencionar algo que me quedó dando vuelta de la presentación de Juan Carlos. Juan Carlos dijo que el término de las AFJP se debió a la mala administración y a la mala gestión. Yo solamente quiero recordar que en el año en que se cerraron las AFJP fue en el 2008, que fue justo la crisis subprime, donde todo el mundo estuvo enfrentado a una de las mayores crisis financieras de la historia. Y además que durante los 15 años que las AFJP... La crisis inmobiliaria del 2018 que comenzó en Estados Unidos. Así es. Esa es a la que nos referimos. En los 15 años en que las AFJP estuvieron activas, lograron una rentabilidad en términos reales del 6,6%. Que ese es un número bastante superior, por ejemplo, a lo que ha logrado, no sé, México, por ejemplo, la rentabilidad histórica de los fondos de pensiones en México ha estado como en torno al 5%, la de República Dominicana en torno al 5%, la de Costa Rica en 5%. Las AFJP solo fueron superadas por países como Perú y Colombia, que han tenido rentabilidades por sobre el 7%. Entonces, en términos de lo que la AFP está encomendada a hacer, que es administrar fondos, yo no podría decir que lo hicieron mal. O sea, yo creo que hubo otras falencias en el sistema, pero no se puede acusar a que fue una mala gestión y una mala administración. Y lo otro, también recordar, que lo dijo el mismo Juan Carlos, que ya antes en Argentina el sistema de reparto quebró. O sea, estuvo al borde de la quiebra y por eso fue que se instauraron los sistemas de capitalización individual. Entonces, yo me pregunto, o sea, ¿qué garantiza que ahora que hay 1,1 trabajador por cada jubilado, el sistema va a aguantar? Esa es como la cuestión, o sea, como si ya una vez quebró el sistema de reparto, ¿cómo hacemos para que ahora no vuelva a quebrar? Oye, Carol, antes de darle la palabra a Juan Carlos, yo creo que la crítica que hubo de las administradoras fue que el alto cobro de las comisiones, yo creo que su costo de operación era muy alto y que se trasladaba al trabajador. Yo creo que esa fue la principal parte que se criticaba. No sé qué opinas al respecto, Carol. ¿Tú dices en Chile o en Argentina? Hablo en general, el modelo, digamos. Sí. Bueno, en Chile, la verdad es que en Chile se implementó un mecanismo de, ¿cómo se llama?, de subastas, en el que los nuevos trabajadores, se hace como una canasta de nuevos trabajadores y se subasta la administración de sus ahorros a la administradora que cobre la menor comisión. Y eso ha permitido que las comisiones en términos generales bajen. Entonces, ahora la administradora que cobra la menor comisión... Ahora, recientemente, ¿no? Eso hace como... Ya han habido como 3 licitaciones. Entonces, la administradora que cobra la menor comisión está cobrando actualmente 0,58% del salario imponible. Y la que cobra más está cobrando 1,4%. Si uno lo mira como porcentaje del ahorro total acumulado en el sistema, la comisión promedio es de 0,5 del ahorro total. Entonces, esto es muy similar a lo que cobra un fondo mutuo, un fondo de inversión o cualquier otro administrador privado de fondos. Pero recientemente, pero previo a la subasta, me parece que sí había un tema importante. O sea, las comisiones han venido en reducción,
pero yo creo que la principal disconformidad de la ciudadanía dice relación con el monto de las pensiones. Las personas esperaban pensiones más altas y están recibiendo pensiones que son de alrededor del 40-45% de sus ingresos laborales. Entonces ellos esperaban pensiones en torno al 82% que mencionaba Juan Carlos. O sea, ellos querían pensiones que se parecieran más a sus ingresos laborales que lo que están recibiendo ahora. Claro, claro. Juan Carlos, antes de preguntarte yo, pues si quieres ahorita más o menos responder más o menos a lo que nos comenta Carol. Sí, yo, a ver, digo, es muy fácil administrar y ser exitoso cuando todo anda bien. El tema es ser exitoso cuando las cosas andan mal. Es decir, en el mercado financiero quebraron las AFJP en la Argentina, pero no los bancos. Entonces está claro que hubo una mala gestión, porque si no lo hubiesen quebrado cada uno de los bancos. Curiosamente, la única administradora que funcionó bien en la Argentina fue la que tenía el Banco Nación. ¿La de cuál, perdón? La del Banco Nación, Banco Nacional Argentino. Es decir, la del Estado. La del Estado. Es decir, que es un ente autárquico y descentralizado. Es decir, porque lo que tiene que tomar cuando estamos hablando de inversores, tienen que tomar previsiones de dónde invierten y cómo invierten. Pero, a mí no se me hubiese ocurrido prestarle al Estado, por ejemplo, como le prestaron las AFJP. Y te voy a decir más, lo hicieron durante un gobierno en el cual yo integré como director de investigaciones administrativas. Entonces, es muy fácil, digo, tener éxito cuando todo funciona cronometradamente. El tema es tener la previsión para que eso no suceda. Pero Juan Carlos, las administradoras tampoco invierten en lo que ellas quieren. O sea, generalmente hay límites de inversión establecidos por el gobierno. Sí. Y recordemos que después de la crisis que tuvo de deuda Argentina, el gobierno incrementó el límite de inversiones que las AFJP tenían que tener en el... Pero la crisis de las AFJP en la Argentina fue en los 90, no en el 2008. Pero espera que concluya Carol la idea. A ver, Carol, concluye la idea, por favor. Claro, pero después de la crisis que tuvo Argentina, el gobierno incrementó, en el fondo obligó a las AFPs a aumentar la exposición a deuda de Argentina para poder salir de la crisis, porque no tenían fuentes de financiamiento externa. Entonces, la tenencia de títulos de deuda de Argentina, de las AFPs, aumentó como de un 40 a un 80% entre el 90 y el 2008, que fue cuando ya cerraron las AFPs. Y las AFPs nunca quebraron, o sea, tuvieron rentabilidades negativas, pero tener rentabilidad negativa no significa la quiebra. Recuerden que igual el gobierno argentino, cuando hizo la expropiación de los fondos, retiró $40.000 millones desde las AFJPs. O sea, sí, no, por títulos que configuraban $150.000 millones. ¿No? Es un gran negocio, hizo el Estado argentino. Es decir, ¿quién pagó esa mala gestión? Los 320.000, que son 320.000 nada más, que cobran la mitad de una jubilación mínima en la Argentina. ¿Te parece que no quebraron? No, pero ¿a vos te parece que no quebraron? Digo, cobran la mitad. ¿Y qué pasó con los 40.000 millones que tenían los trabajadores ahí? Eran papeles que no tenían ningún valor y el Estado lo tomó por 140.000 millones cuando en realidad eran 50.000. Es decir, ¿me entendés lo que te quiero decir? Digo, si no quebraron, bueno, si eso no es quebrar, en derecho y en concurso es quiebra. ¿No? En derecho y en concurso es quiebra. Por eso, pero eran papeles del gobierno. Carlos, vamos a escuchar a Carol. Adelante, Carol. O sea, lo que tú me dices es que lo que el gobierno retiró de las AFPs eran papeles, ¿cierto? Porque las AFPs no tienen los billetes metidos en una caja fuerte, los tienen invertidos en instrumentos. Y esos instrumentos eran instrumentos del gobierno, que el gobierno no podía pagar, y entonces obviamente lo más fácil es expropiarlos y así esa deuda desaparece. Sí, pero venía de los 90. A ver, vos me hablás del 2008 y eso ocurrió en los 90. Pero los títulos... Tuvieron todas las facilidades, porque el trabajador que podía elegir dónde, si seguía en el sistema de reparto o en el sistema de capitalización, era engañoso, porque si vos no seleccionabas, automáticamente te asignaban una FJP, con lo cual había una competencia desleal con respecto al Estado, que tenía que seguir pagando jubilaciones. ¿Me explico? Es decir, eso no es un problema de la FJP, es un problema de la ley 24241,
de junio del 94. En el 2007, antes de la expropiación, recuerdo muy bien que el gobierno argentino hizo un cambio en la ley en el que la inscripción iba a ser automática para el régimen de reparto. Sí, bueno, después de 13 años. Y además le dio la posibilidad a los trabajadores argentinos que estaban en las AFJPs de cambiarse al régimen público. Está todo bárbaro, pero hoy los 320.000 cobran el 50% de lo que cobran. Espera, Juan Carlos, deja que termine, Carol, la idea y ahorita le respondes. Por favor, Carol. Solo 40% de los argentinos optó por cambiarse al régimen público. Es decir, el 60% prefirió mantenerse en el régimen de AFJPs. Entonces, y después, un año después, el gobierno obligó a ese 60% que había decidido no cambiarse, a cambiarse a la fuerza a un régimen público, entregando todos sus ahorros a la ANSES. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde están los 40.000 millones de dólares que tenían esos? En el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Están en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Que puede pagar pensiones por los próximos... Que no son 40.000, sino son 50.000 ahora. Claro. Aquí yo quiero preguntarles a los dos... del Congreso de la Nación. Aquí yo quiero decirles a los dos, yo creo que un tema importante, y no sé si lo... Está bueno el debate, está interesante. No sé si lo comparte conmigo, pero el tema de la transparencia aquí es básico y fundamental, ¿no? Porque realmente se traslada, son los fondos de los trabajadores. Entonces, esos 40.000 millones, ¿dónde están? Bueno, en este caso, la respuesta que nos da, que es que las absorbe el Estado el costo, ¿no? Pues porque el Estado salvó los bancos. Si no le estatiza, no fue una cosa, a ver, esa ley, voy a dar el dato preciso, esa ley no hizo que fuera de manera compulsiva, hubo un acuerdo. Porque en realidad lo que se hizo fue salvar a los bancos, que tenía eso que le prestó al Estado, que eran papeles que no tenían valor, que es cierto lo que vos decís, Carol. Pero lo que hizo el Estado fue salvar a los bancos en detrimento de los jubilados, porque el sistema jubilatorio de pensiones es de los que pasaron, pero también de los que vienen. Entonces, es intergeneracional. Es eso lo que también no se puede perder de vista. Entonces yo digo, ¿qué hizo el Estado? Lo que es crítico en este momento. Espera, Carol, espera, deja que concluya esta idea, Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. No, por favor, decime, ese no hay problema. Adelante, Carol. Precisamente yo creo que eso es lo más preocupante del sistema en Argentina en este momento. ¿Qué va a pasar con los jóvenes? ¿Qué va a pasar con los jóvenes que están contribuyendo a un sistema del que no saben si van a tener algún tipo de beneficio cuando sean viejos? Entonces, la intergeneracionalidad tampoco se puede entender siempre de los jóvenes hacia los viejos. Los viejos no, en algún punto... Y seguramente que no, si en Francia pretendieron reducirle de 1.500 euros a 900 euros a los conductores de camiones el sistema previsional, digo, es como que nosotros tenemos algún problema más, ¿no? Digo, estoy hablando del primer mundo con respecto a nosotros. Digo, nadie puede asegurar absolutamente nada. Hay una reconfiguración de los paradigmas en materia económica, en materia social, en materia laboral, en materia productiva. Es decir, hoy nadie le puede asegurar. La verdad, si alguien me dice que hay un país que me pueda asegurar algo, que me avise porque me voy a vivir ese país. Absolutamente nadie puede... El mismo dato como que quisiera como que también la audiencia lo conozca, es que cuando en Argentina se hizo la expropiación de los fondos de pensiones, no solo se expropiaron los ahorros obligatorios de los trabajadores, sino también los ahorros voluntarios. O sea, que si uno tenía una cuenta de ahorro voluntario en una Afore, sería el sinónimo en México, el gobierno también lo expropió. Y eso es como si te sacaran tu dinero. No fue una ley, digo, yo no diría eso, fue una ley. Bueno, hay una ley de... Una ley del Congreso de la Nación, digo, es una ley del Congreso de la Nación. Sí, fue aprobado por el Congreso, efectivamente. No tiene esa facultad. Digo, también ocurrió en el 2017 con respecto a la litigiosidad en la Argentina, a través de una ley, se le terminó pagando el 50% de lo que habían ganado en un juicio de los jubilados. No, sí, no el reajuste del haber, sino el retroactivo. Entonces, digo, hay proceso, el Estado ha fallado, sí, porque no tomó previsiones tampoco. Vos no podés asegurar algo
que las condiciones mundiales no te lo permiten. Pero quiero ir a un tema que me parece que es muy importante también y que no lo hemos tocado, que es el tema de la educación. Y tiene que ver con la educación en materia previsional, de seguridad social y financiera, porque es un tema cultural y educativo. Me encuentro porque, no es porque me dedique a hacer trámites puntuales. Bueno, Carlos nos hablaba de la sobreexpectativa que tiene la gente. Claro, bueno, pero porque no hay conocimiento, así como se introdujo la educación desde lo inicial, el tema de la defensa del medio ambiente, o del ambiente, digo, debe introducirse este tema desde la educación inicial, paulatinamente, con progresividad, para que todos interpretemos. Bueno, en Argentina, ¿por qué había mayor expectativa de que iban a cobrar más cuando se jubilaban de lo que estaban ganando en su momento? Porque los cálculos que le hacían no eran reales, y yo he visto los procedimientos de afiliación, etcétera, etcétera, y la verdad que no se ajustaban en la realidad. Yo creo que el tema está en la educación, y tenemos que interpretar cómo financiamos el sistema. Porque no es un problema solo de la Argentina, que hoy tenemos 1.1 aportantes con respecto a cada jubilado pensionado. Es un problema que se va a agudizar. A ver, digo, por tomar un modelo que conozco, Alemania. Alemania está empezando a tener ese problema. ¿Por qué funciona también el sistema? Porque tiene un Estado que le inyecta fondos anualmente de manera muy importante. Pero ese problema también lo comienzan a decir. Bueno, España es otro lugar que uno tiene conocimiento. Es decir, los países nórdicos empiezan a tener problemas. Digo yo, en Argentina, los problemas nuestros son serios, y lo demuestra ese gráfico que vos mostrabas al final de la ubicación, ¿no? Digo, en qué lugar, en qué ranking estamos ubicados con respecto a la calidad de lo que cobra un pasivo. Bueno, estamos complicados. Ahora, ¿qué hacemos con los que no van a poder acceder? ¿Que los dejamos fuera del sistema? Mi pensamiento es que no. Mi pensamiento es que tiene que haber un umbral mínimo, universalizado, no focalizado, que integre a esos sectores que quedan fuera del sistema. Que van a quedar fuera del sistema porque hay un nuevo paradigma en el mundo del trabajo, que es una discusión que se viene. Sí, yo coincido con Juan Carlos que el tema de la educación previsional es un tema que todos los gobiernos debiesen de fomentar desde la educación básica. O sea, una cultura bien antigua que nos enseñaban las mamás a nosotros del chanchito. No sé si en México también tenían el chanchito. Chanchito es un cerdito. Chanchito es un cerdito en México. El cerdito que uno iba engordando todo el año, y cuando llegaba la Navidad lo rompía para ir a comprar algo. Yo creo que esa cultura del ahorro la hemos perdido, y estamos en un mundo de la posverdad, donde es más cierto lo que dicen en las redes sociales que lo que leo en el diario. Entonces yo creo que es momento también que el Estado se apodere de esos canales de comunicación para transmitir mensajes correctos, porque de lo contrario alguien más se está apropiando de ese canal y está generando mucha desinformación en la ciudadanía. Yo creo que efectivamente el mundo cambió después de las redes sociales, y yo creo que si queremos como avanzar, necesitamos apoyarnos en las redes sociales para que los jóvenes, que son el futuro, tengan la información correcta y puedan entender la importancia del ahorro previsional, y vayan caminando, construyendo su pensión desde que son jóvenes, y no esperar cuando uno tiene 56, 57 y le faltan 3 años para pensionar, para ir a preguntar cuánto va a ser mi jubilación y quererse morir de un infarto. O sea, yo creo que hay que hacerlo desde joven, y eso es una tarea complicada, porque bien sabemos que todos preferimos el consumo presente que el consumo futuro. Entonces, lo hemos visto en Chile con el caso de los retiros de fondos, que dieron la posibilidad de retirar fondos, y el 90% de los afiliados hizo retiros. O sea, ni siquiera porque lo necesitaran, porque estaban desempleados
no, era dinero al bolsillo inmediato y la gente lo tomó. Juan Carlos, hay un tema Sí, importante no, yo quiero señalar cómo cambiaron los tiempos. Cuando empecé mi escuela de educación básica, dos cosas me dieron: las vacunas y la libreta de ahorro, ¿no? Es decir, que había una cuestión cultural educativa que se perdió totalmente, y que ha tenido que ver también con los procesos inflacionarios. Eso también ha sido otra cuestión, porque en el caso de Argentina ha sido lapidario. Entonces creo que tiene que ver con eso. Y es cierto que el tema del tiempo real, digamos, la vida en el tiempo real. Pero un sistema de pensiones, de jubilaciones, no se da en el tiempo real, digo, se da en la acumulación del tiempo. Pero nadie va a poder tener, no funciona como las redes sociales, con el aquí y el ahora. Tiene que haber un proceso, y hay que culturizar primero el trabajo registrado, ¿no? Porque también hay una falta de creencia de que si vos, no, ¿para qué me van a descontar si después yo voy a cobrar muy poco? ¿Para qué voy a aportar? Prefiero hacerme el ahorro. No hace el ahorro propio, no puede después jubilarse o pensionarse. Entonces creo que hay que culturizar el tema también del trabajo registrado, que en Argentina el trabajo no registrado es muy alto, y el tema de la seguridad social. El tema de la seguridad social, en el caso de Argentina, no sé cómo será en Chile, nos abarca desde el día que nacemos hasta el día que fallecemos. ¿Por qué? Porque ya estando en el vientre de nuestra madre tenemos acceso a un pago de una asignación prenatal. Y así sucesivamente, hasta cuando fallecemos, digamos, la cobertura de ese sepelio, en el caso de Argentina, para los jubilados nacionales, está cubierto por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Es decir, que nos sigue durante toda la vida. Y eso hay que internalizarlo en cada ciudadano y ciudadana, para tomar la cultura de que tenemos que estar registrados, que tenemos que aportar. Y también quiero señalar algo, porque es un proyecto en el que estoy trabajando. Hay una caja de una provincia que ya se está pensando que los que tienen un determinado nivel de ingreso por lo que han aportado, van a tener que seguir aportando para sostener el sistema. Es decir, no solo modificar en lo que aportan quienes están en actividad, sino que quienes ya se jubilaron, para sostener el sistema, van a tener que ser una parte. Va a ser un tema de mucha discusión, pero es un tema que para sostener esas cajas que están sostenidas exclusivamente por el Estado. Y después, bueno... Juan Carlos Juárez, Juan Carlos, sí. Hay un tema importante que platicamos con Carol, y quiero que tú me hables de ese punto también en relación a Argentina, que es las cuestiones de género. Si la mujer está sufriendo más en términos de pues la capacidad que tiene financieramente para retirarse, su capacidad de ahorro, su capacidad salarial, en términos de la seguridad social y otros temas como la violencia y otros temas, pero vamos a hablar de lo que refiere a los sistemas pensionarios. Háblame un poco de eso, lo que está pasando en Argentina. Estamos en un proceso muy incipiente de modificar esas cuestiones, porque la diferencia en el ingreso salarial se transfiere después al sistema jubilatorio, hasta en las condiciones de trabajo. Por eso esta ley, que ha reconocido las tareas de cuidado, es una forma de empezar a buscar mecanismos de compensación. Y otra discusión que se plantea es el tema de la edad, si se tienen que jubilar o no a la misma edad. También acá, digo, las pensionadas mayoritariamente son mujeres con relación a los hombres. ¿Por qué? Porque viven más años, porque inclusive las tareas de prevención, la mujer tiene mucho más cuidado que los hombres. Y esa diferencia está, y el tema de la violencia de género, bueno, es toda una discusión también en Argentina, que se va encauzando, que se va buscando mecanismos legislativos, pero que esos caminos legislativos tienen que estar vinculados con la educación, tienen que estar vinculados con culturizarlo, de los que tenemos que aprender todos. La verdad que nosotros nos hemos formado en una cultura, con un mandato familiar, con un mandato social, que está bueno, que hay que ayornarlo a los tiempos que vivimos. Así que en ese sentido hay avances, sobre todo desde los gobiernos, en cuanto a tratar de equiparar los funcionarios y las funcionarias,
en las posibilidades también de acceso a cargos jerárquicos, ya sea en el sector privado como en el sector público. Es decir, esas asimetrías en la Argentina obviamente que existen, se está trabajando y creo que todos los días hay un avance y va a llegar un momento que, bueno, seguramente habrá un equilibrio lógico, necesario y de equidad, porque tiene que ver con un tema de justicia, eso también, más allá de la igualdad. Tiene que ver con un tema de justicia, sobre todo con el respecto al trabajo, a las profesiones y al salario, fundamentalmente. Es decir, y igual tarea por igual remuneración, eso todavía nos falta mucho. Es un precepto que está en la legislación laboral, pero que no, obviamente que no se cumple a rajatabla, ni en el sector público ni en el sector privado. Entonces hace falta seguir profundizando ese camino. Lo hemos iniciado. ¿Más acciones afirmativas o qué, Juan Carlos y Carol? Más acciones afirmativas porque la ley es muy clara, tanto las constituciones de nuestros países como las leyes del trabajo, como los sistemas de seguridad social, son muy claros al respecto. Sin embargo, pareciera que no basta, hace falta más acciones afirmativas. ¿O qué opinas tú, Carol, que eres experta en cuestiones de género también? Mira, yo creo que, o sea, que al final el tema cultural pesa mucho. Acá en Chile, por ejemplo, existe el permiso postnatal, es 3 meses obligatorio para la madre y luego hay 3 meses que es optativo. O sea, la madre puede decidir si toma 3 meses adicionales de postnatal, completando 6. Y de esos 3 meses, la madre puede optar si los usa ella o los traspasa al padre. Un 0,23% de los padres han hecho uso de al menos un día de esos 3 meses extra. Entonces yo creo que falta mucho culturalmente. Yo puedo contar mi historia de vida personal cuando algún minuto le dije a mi esposo, oye, ¿por qué tú no te tomas el último mes del postnatal y te quedas con nuestro hijo? Y me dijo, no, porque el día que yo haga, yo feliz lo haría, me dijo, pero si yo hago eso, el día que vuelvo a mi trabajo me despiden. Entonces existe esa cultura de que la maternidad es cosa de mujeres. Entonces si un hombre como que se atreve a tomarse un permiso postnatal, lo van a despedir de su trabajo porque en el fondo estaba flojeando, o sea, no se entiende, y yo creo que esto, por eso lo decía, es un tema cultural, pero que también tiene que ir apoyado en leyes, o sea que así como las mujeres, al menos en Chile, tenemos lo que se llama el fuero maternal, que significa que a uno no la pueden despedir hasta que su hijo cumpla 2 años, entonces es para evitar que a uno lo despidan justo cuando anuncia que está embarazada, o durante el uso del periodo de maternidad. Entonces las mujeres en Chile están protegidas por los primeros 2 años de vida de su hijo, que no pueden ser despedidas. Y en el caso de los hombres no. Entonces, claro, se crean leyes que buscan la coparentabilidad, pero al mismo tiempo existen estos riesgos que ven los hombres de que si se toman un permiso para cuidar a sus hijos, los van a despedir. Entonces yo creo que es un esfuerzo cultural muy grande que se tiene que hacer hacia los trabajadores, los empleadores, y el propio Estado tiene que ir como alineando el camino por medio de algunos tipos de regulaciones. Ahora, yo personalmente no creo mucho en el tema de las cuotas de género, pero sí se ha visto que en algunos países ha sido un buen mecanismo para impulsar en una primera etapa la inclusión de mujeres en las empresas. Juan Carlos. Sí, no, el tema de la parentalidad, vengo de una cultura formada de una familia numerosa, siendo el mayor, y obviamente que uno recibió, era mi madre la que nos encargaba de todos nosotros, y eso lo transmitió a cada uno de nosotros. Y uno no lo asume como un rol. Yo no lo he asumido en su momento, como hoy sí veo que muchos jóvenes lo hacen, pero sí creo que tiene que estar regulado. Tiene que estar regulado. Yo, siendo legislador, impulsé el tema de poder intercambiar la licencia después de determinado tiempo, pero bueno, no pude avanzar en la discusión, porque hay temores también, hay temores de que eso
quite capacidad y posibilidad de ingreso al trabajo, porque todas esas cosas empiezan a circular, digo, inclusive son cuando uno prejuicios habla de culturales, mejorar, ¿no? Yo creo que también ¿sí? son prejuicios culturales. Si a ti te da miedo como hombre, ¿qué dirán por pedir un permiso No, postnatal? pero también Pues la también es... competencia por el ingreso al trabajo, es decir, bueno, no, si se regula sobre este tema, ¿cómo tenemos certeza de que quien va a ser padre? Bueno, hay una protección legal con respecto a la madre, pero no con respecto al padre, por ejemplo, contra el respiro arbitrario, digamos, ¿no? Hablando de equidad de género, Carol, también el hombre necesita ese tipo de medidas para que no te despidan durante, si tu esposa o cónyuge o compañera va a tener un hijo, que pues tampoco te despidan durante ese periodo. Sería una equidad, llega ¿no? con sueño a la oficina todos los días por 6 meses. Sí, no, claro, no está fácil, no está Es fácil. con inmunidad, hay que lograr inmunidades laborales para que Es el esto fuero de los que nos habla Carol en Chile, que le llaman. Claro, sí, fueron como Me tienen dicen que hay una pregunta del público ahorita, no sé, pero yo no la veo. A ver si me ayuda Aula Virtual o Alfonso Galán Vidrio. ¿Me ayudan a leer la pregunta del público, por favor? Aula Virtual o Alfonso Galán. Sí, la pregunta es la siguiente. ¿Qué propuestas están discutiendo en la Asamblea Constituyente de Chile con respecto al sistema de pensionario? Saludos. No, es un anónimo, no dice quién. Ok, adelante. Sí. Bueno, en Chile, además de que tenemos elecciones a puertas en noviembre, como muchos ya deben de saber, hay un proceso constituyente en el que se está volviendo a redactar la constitución del país. Con respecto al tema de pensiones, todavía no hay propuestas concretas aún, pero lo que sí como que se habla en lo que uno escucha en la prensa y todo esto, lo que se dice, lo que se propone más es que el Estado tenga un rol más participativo en la parte del sistema de pensiones. Entonces, que el Estado no se desligue tanto del tema pensionario, a pesar de que hay un sistema privado, pero se critica que el Estado como que ha estado como ausente de la previsión social y que debiese tener un rol más activo. Entonces, yo creo que más o menos en esa línea va a ir la discusión en los próximos meses, porque todavía se están poniendo de acuerdo en las votaciones y la regulación como interna de la propia Asamblea Constituyente. Oigan, yo quiero pedirles una opinión, porque el pensionista participa en un mercado, pero el pensionista es del Estado, es del ISSSTE, participa el Estado ahí. Y además de la comisión más baja, da incentivos cada vez que hay aportación del trabajador. Hay alguna especie de incentivos o premios, podríamos decirle así. Y a mí me parece correcto que el Estado entre al mercado, porque el Estado es un garante en sí mismo. ¿Qué opinan de eso, Carol y Juan Carlos? Por favor, Carol. De este modelo, porque en Chile no hay ninguna participación del Estado en ninguna Afore, digámoslo así. No. Entonces, ¿qué opinas de este modelo que podría ser, no sé si híbrido o estatal, porque no es de estatismo como lo conocemos, es una manera del Estado participar en el mercado? ¿Qué opinas, Carol? Mira, yo creo que la experiencia de otros países, o sea, en México, como tú dices, hay una Afore que es estatal, en Costa Rica hay 2 que son estatales, en Uruguay hay una, y en general, como bien dices, son Afores o administradoras de fondos de pensión que suelen ofrecer comisiones más atractivas, que además tienden a impulsar la competencia con las que son de carácter privado. Y yo creo que en el tanto compitan bajo las mismas reglas de administración, de gobernanza, de límites de inversión, mientras la cancha esté pareja para las administradoras públicas y privadas, yo creo que no debiese por qué limitarse la participación del Estado en la administración de fondos. Juan Carlos, ¿qué opinas tú? No, bueno, en la Argentina no tenemos la posibilidad, es tener un ahorro, digamos, a futuro, y me parece que debiera estar regulado para que quien quiera hacer aportes voluntarios los pueda sostener en el tiempo y sea que le permita mejorar, digamos,
el nivel de ingreso cuando se jubila. Porque en Argentina no nos olvidemos que hay tope a los aportes. Uno puede ganar una cantidad determinada de salario, pero tiene un tope en el aporte porque hay un tope en el cobro. Nadie puede cobrar en Argentina más de 174.000 pesos. El excedente ese tendría que abrirse la posibilidad para los que quieren de tener un fondo propio, una capitalización propia, voluntaria, pero que tiene que estar regulada. Eso hoy existen algunas compañías de seguro que lo tienen en forma privada, pero no hay. Y el Estado, en el caso del Estado Nacional, no hay posibilidades de aportes extraordinarios que a vos te permitan mejorar a futuro tu jubilación. Por lo cual eso en la Argentina hoy no es muy importante. Hay algunas empresas de seguro de retiro, nada más, lo que es mínimo, no es un número importante. Precisamente por esto de la cultura del ahorro, ¿no? Digamos, de la previsión, en definitiva. ¿Qué es previsión? Es tener hacia futuro una seguridad sobre alguna cuestión. ¿Un ahorro qué es? Un ahorro es la postergación de un gasto a futuro. Digamos, básicamente es eso, es prever algo a futuro. Algo que no existe hoy, pero que tal vez en el futuro lo necesite. Pues yo creo que ya nos encaminamos rumbo a la recta final de nuestro conversatorio. Carol, si quieres establecer algunas conclusiones, comentarios, lo que tú quieras, adelante. Bueno, yo para terminar, nuevamente agradecer la invitación, agradecerle a Juan Carlos también por la grata conversación que tuvimos. Yo creo que siempre en un contexto de respeto y intelectual, siempre la discusión es sana. Entonces, de verdad, le agradezco mucho a Juan Carlos por esta discusión que creo que nos ayuda a ambos. Y bueno, para cerrar, yo quisiera decir que efectivamente el tema del envejecimiento global es un tema que va a ser muy importante en las agendas de todos los países. En el tema de pensiones es un punto de todo una multiplicidad de temas que vamos a tener que ir resolviendo. Todo el tema de accesibilidad, de servicios para los adultos mayores, de cuidado. Entonces yo creo que los gobiernos deben de irse preparando hacia esta población que envejece para ofrecerles porque no se trata de envejecer y no tener calidad de vida. Entonces, que podamos envejecer con una calidad de vida que nos permita seguir gozando de la vida. Entonces, creo que esa es una tarea que tenemos hacia adelante si es que queremos tener una buena vejez. Bueno, yo creo que es muy importante el tema donde hasta el G9 se pronunció antes de la pandemia sobre que había que reintegrar al adulto mayor al mercado laboral y había que reintegrarlos, ¿no? Y también lo que está pasando en el cohousing o la cohabitación, donde hay lugares comunes y particulares para la gente de la tercera edad. Yo creo que lo que aquí cerró Carol es sustancial. Sí se alarga la vida, sí hay un triunfo de la seguridad social y de la medicina al alargar el promedio de vida, pero también cómo vamos a llegar a esa vida alargada tiene que ser con calidad de vida. Ni en el abandono, ni la enfermedad crónico-degenerativa muy cara, es decir, tenemos que trabajar mucho al respecto, porque en la seguridad social todo es transversal, aunque parezca que el tema de pensiones es aislado, pero en realidad todo es transversal junto con el tema de la salud, el retiro, el cohousing, todos los elementos que integran la seguridad social. Juan Carlos, tus conclusiones, por favor. Agradecer la invitación, agradecerle a Carol la posibilidad de debatir y del diálogo fecundo, sustantivo, porque creo que siempre el debate echa luz y enseña y uno aprende también en esos debates. Creo que la seguridad social ha sido el pilar central a escala global frente a la pandemia. Si no hubiese sido por la seguridad social, no se hubiese podido sostener las situaciones de encierro, las situaciones de desocupación, de alimentación, de cuidados. Si ha sido la seguridad social, por eso soy tan defensor, y tiene que ver en definitiva con el Estado con sus aciertos y sus errores, y con sus incapacidades a veces para poder abordar, pero es el Estado, ha sido el Estado el que se puso con la seguridad. Hablo del Estado en el marco global, no hablo de ningún Estado en particular.
Y entonces creo que hay que seguir potenciando de manera integral el tema, pensar la seguridad social de manera integral. Y obviamente venimos a un mundo de cuidados, es un mundo donde hay que atender esas situaciones, nuevamente, los niños y los adultos mayores. Es decir, una buena niñez forma un buen adulto y un buen adulto forma un buen adulto mayor para que tenga calidad de vida. Si no se trata de subsistir, se trata de vivir, en definitiva. Y creo que en eso tenemos que ir y hay que mejorar. Hay que mejorar. El fundamento de la seguridad social es la universalidad, la solidaridad. No existe un mecanismo de seguridad social si no se da en ese plano. Y obviamente la posibilidad de que quienes por distintos motivos o por sus capacidades puedan mejorar esa situación, también lo puedan hacer por distintos mecanismos. Es decir, y eso tiene que ver con el esfuerzo personal y con lo que se ha capacitado cada uno. Pero tiene que haber un umbral mínimo y necesario para contener a la sociedad. Más convencido que nunca. O nos salvamos del racismo o nos condenamos por egoístas. Muchas gracias. Eso dijo un ejecutivo de Merck. O nos salvamos todos o no se salva nadie. Y yo coincido mucho con lo que dijo Juan Carlos Juárez, de que en este tiempo de pandemia la seguridad social, tanto la que presta el Estado a todos los trabajadores, en el caso de México, como la que presta a los trabajadores del Estado, el caso del ISSSTE, fue sustancial, fue fundamental para superar la crisis. Si no hubiéramos tenido esta red de seguridad social, no sé qué hubiera pasado. Y creo que debemos, esto fue un gran incentivo para que nos enfoquemos de nuevo en estos puntos, para que veamos la trascendencia de que estos sistemas deben perseverar y sobrevivir, la seguridad social en sí misma. Y yo les agradezco mucho en nombre del maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSSTE, y de Rafael Rodríguez Sevilla, asistido, no habernos acompañado, pero tuvieron una reunión de agenda de estas que surgen. Un gran saludo y por supuesto la gratitud por habernos acompañado y este conversatorio como otros más. Les agradecemos muchísimo, Carlos, hermana, mil gracias por acompañarnos. Pues, tú también, te agradecemos mucho como siempre y además tu puntualidad y acierto en todos los puntos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta siempre. Nos vemos, Carol, hasta luego. Buen provecho allá. Que esté muy bien. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Gobierno de México.